Mi nombre es James Harand. En General Dynamics Land Systems me conocen como Jim el Arreglador porque soy la persona que interviene para solucionar los problemas del sistema Dragón cada vez que algo sale mal. Tengo 48 años y llevo casi 20 trabajando en esta empresa. He visto cómo el Dragón se ha entregado a ejércitos de varias naciones. Conozco a la perfección cómo se construye este vehículo. Cada pieza, cada cable, cada línea de código de software ha pasado por mis manos y las de mi equipo. Siempre he pensado que quienes compran el Dragón deberían sentirse inmensamente agradecidos porque es tecnología punta a nivel mundial. El precio de una unidad es de casi 4 millones de euros, una cifra considerable. Pero cuando los entregamos a ciertos ejércitos, he visto la misma historia repetirse una y otra vez. Aparcan los vehículos en un hangar y los usan como piezas de exhibición, sin atreverse a desplegarlos en condiciones reales por miedo a dañarlos, o los utilizan de forma incorrecta hasta que el sistema falla. Entonces nos llaman diciendo, el vehículo está averiado, por favor, envíen un técnico. Solía quejarme con mis compañeros. Si van a comprar algo tan caro, al menos deberían aprender a sacarle el máximo partido. El año pasado, la empresa consiguió un nuevo contrato con el Ejército de Tierra Español. Me enviaron aquí para supervisar la entrega y la formación inicial. Admito que no tenía muchas ganas de venir. Para mí, España era un país de siestas interminables, un calor seco y una burocracia exasperante. Había estado aquí una vez de joven y volví con la sensación de que no era muy diferente de otros países del sur de Europa. El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las 15. El sol brillaba con una intensidad que detesto. El olor a aire caliente mezclado con el de queroseno y el aroma del jamón de una cafetería cercana me golpeó en la nariz. Arrastré mi maleta y me encontré con 2 oficiales españoles que me esperaban. Me saludaron con un firme apretón de manos y una cortesía formal. Les devolví una sonrisa ensayada, pensando para mis adentros que en unos pocos días estaría de vuelta en casa. Una furgoneta me llevó a una base militar cerca de Zaragoza, a las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas, la empresa con la que el Ejército de Tierra colabora para producir y adaptar sus vehículos blindados. Había oído el nombre, pero no le había prestado mucha atención, pensando que sería una simple planta de ensamblaje, nada especial. Al llegar a la fábrica, vi varios VCR Dragón aparcados en una gran explanada. Algunos todavía conservaban el color verde caqui estándar del ejército, mientras que a otros les habían desmontado varias piezas. Fruncí el ceño al instante al ver que alguien estaba instalando algo en la torreta de un cañón que no se parecía en nada a lo que habíamos enviado. ¿Qué es eso?, le pregunté al oficial, un coronel llamado Mateo Vargas. Él sonrió ampliamente. Es la estación de armas remota, la Mini Samson, señor Harand, la llamamos la torre. Solté una risa ahogada. Ya sé lo que es la torre, coronel. Pero lo que estoy viendo no es la versión que les enviamos. El coronel Vargas asintió. Correcto, la hemos modificado nosotros. Sentí como si me hubieran pisoteado. Me acerqué y vi a un joven robusto, con los brazos arremangados, soldando unos cables en el módulo de control. Usaba herramientas que parecían compradas en una ferretería de barrio, no nuestro equipo estándar. Me sentí incómodo. ¿Qué está haciendo?, pregunté, intentando mantener un tono educado. El joven se giró para mirarme brevemente. Buenas tardes, ingeniero. Estoy adaptando el sistema para que resista mejor el polvo. Aquí hay mucho polvo, y el calor es intenso. Si usamos el sistema original podría fallar pronto. Lo miré fijamente. Pero nuestro sistema ha superado pruebas en desiertos, en condiciones de polvo extremo. Él esbozó una leve sonrisa. Sí, pero esto no es el desierto de Mojave, es el Cierzo de Zaragoza, son los monegros, es un polvo fino que se mete por todas partes. Hemos tenido que hacer algunos ajustes. Me sentí menospreciado. Quería decirle que no tenía derecho a tocar un sistema que los ingenieros americanos habían diseñado meticulosamente, pero me contuve. Al fin y al cabo, eran el cliente. Esa noche cené con el equipo del Ejército de Tierra en un restaurante de la base.
La comida era excelente, un cordero asado tierno y sabroso. Bebí un vino de la región tan fuerte que casi me hace llorar. Ellos rieron discretamente. Sonreí con ellos, pero por dentro pensaba, unos días más y se acabó, a casa. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Me llamaron urgentemente al campo de entrenamiento. «Tenemos un pequeño problema, señor Harand. ¿Podría echar un vistazo?», dijo el coronel Vargas. Caminé hacia allí y vi un dragón parado en medio de la llanura. El sistema de la torre, el original nuestro, mostraba un mensaje de error en la pantalla. El sol caía a plomo sobre el vehículo y una fina capa de polvo lo cubría todo. El olor a diésel se mezclaba con el del tomillo seco. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «El sistema se bloqueó durante una práctica de tiro». «No gira», respondió el coronel Vargas. Subí para echar un vistazo. Abrí el panel de control y vi que algunos cables estaban sueltos y cubiertos por una gruesa capa de polvo. Suspiré. «¿Lo ve? Si usan el sistema estándar en este tipo de entorno, fallará». Estaba a punto de decirles que lo desmontaran y lo enviaran a reparar a Estados Unidos, pero entonces vi a otro grupo de soldados acercando otro dragón. Era el que llevaba la torre que ellos habían modificado. «Probemos con este mientras tanto», dijo el coronel Vargas. Seguí su mirada y vi al mismo joven de antes subiendo a la torreta. Pulsó un par de botones, la pantalla se iluminó y el motor de la torreta zumbó suavemente. Giró con una fluidez pasmosa, como si nada hubiera pasado. Me quedé quieto. «¿Cómo es posible?», murmuré para mis adentros. Hicieron una prueba de tiro. El sonido del cañón retumbó y los proyectiles dieron en el blanco con una precisión milimétrica. El polvo se levantó, pero el sistema no falló ni un instante. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y no era por el disparo, sino por lo que estaba viendo. Quizás me había equivocado desde el principio. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano, con el sonido de los pájaros y el de los camiones pasando por la base. El cielo aún no estaba del todo claro. Una luz grisácea y difusa cubría el campo de entrenamiento. El olor a tierra húmeda por el rocío, mezclado con un ligero aroma a diésel, llegó hasta mi nariz. Me levanté, me vestí y fui a la cantina de la base. Había pan con tomate y aceite y café con leche. Me serví y comí en silencio. A mi lado, 2 o 3 soldados jóvenes desayunaban también. Hablaban en voz baja sobre el entrenamiento del día. No entendí mucho, pero vi sonrisas en sus rostros. No parecían estresados. Después del desayuno, el coronel Vargas vino a recogerme de nuevo. Me llevó en un jeep a un campo de maniobras más grande, a unos 30 kilómetros de la fábrica. El camino era de tierra, y en algunos tramos estaba lleno de baches. El vehículo saltaba tanto que tuve que agarrarme con fuerza al borde del asiento. «Aquí es donde probamos los Dragón en condiciones reales», dijo el coronel Vargas. «No solo en una explanada lisa». Asentí, pero por dentro pensaba, «Ya veremos cómo se rompen». Al llegar al campo, vi 4 Dragón aparcados en fila. Algunos estaban siendo revisados por soldados, otros se movían lentamente, levantando polvo constantemente. El ruido de los motores retumbaba, mezclado con las órdenes que se oían por la radio. Me bajé del jeep y me acerqué al Dragón con el sistema modificado. El coronel Vargas me señaló algo. «A este le hemos instalado unos sensores de polvo adicionales y hemos cambiado parte del cableado por uno más resistente a la humedad». Me agaché para mirar de cerca. Vi que habían usado una cinta aislante para envolver los cables que había visto en ferreterías. No la cinta estándar de uso militar, pero parecía muy bien sujeta. Me sentí un poco contrariado. «¿Por qué no usan el material que les envió la empresa?», pregunté. «El nuestro cumple con todos los estándares». Él sonrió. «El que nos envían es caro y tarda en llegar. Si se nos estropea algo durante un entrenamiento, tenemos que esperar meses a que lleguen las piezas desde América. Aquí tenemos que estar listos para el combate en todo momento». No respondí, porque sabía que sus palabras tenían lógica, pero seguía pensando que no era lo correcto. Después,
Me invitaron a subir al dragón modificado. Me senté al lado del conductor, un joven sargento llamado Javier. Me saludó con un gesto de cabeza antes de arrancar el motor. El sonido fue más suave de lo que esperaba. El vehículo se puso en marcha, atravesando caminos de tierra, pequeñas colinas y charcos de barro poco profundos. Sentí las vibraciones, pero el sistema de suspensión funcionaba a la perfección. La pantalla mostraba los datos con claridad, sin ningún error. ¿Cómo funciona el sistema de la torre?, le pregunté. Javier se giró y sonrió. Pruébelo usted mismo. Pulsé un botón. La torreta giró con suavidad. La imagen de la cámara era nítida, a pesar del polvo que se levantaba. Hizo 2 disparos de prueba. Los proyectiles dieron en un blanco a 500 metros de distancia con una precisión asombrosa. Lo observé con una extraña sensación. No debería funcionar tan bien. De vuelta, vi otro dragón, uno con nuestro sistema original, parado porque la pantalla de la torre volvía a mostrar un error. El polvo lo cubría todo. Unos soldados habían abierto el panel e intentaban arreglarlo. ¿Lo ve?, dijo el coronel Vargas en voz baja. El sistema original no aguanta. No respondí, pero empecé a sentirme incómodo. Esa tarde, recibí una llamada de mi jefe en Estados Unidos. Me preguntó cómo iba todo. Le di un informe estándar, pero no mencioné lo que había visto. Aún no quería admitir nada. Esa noche, paseé solo por la base. Soplaba una brisa fresca, y el olor a romero de unos arbustos cercanos llegó hasta mi nariz. El sonido de los grillos era ensordecedor. Me quedé mirando los dragón aparcados bajo la luz de la luna. Eran vehículos que yo había ayudado a diseñar. Conocía cada una de sus piezas, pero ahora parecían tener una nueva vida. Suspiré profundamente. Quizás me había equivocado de verdad. A la mañana siguiente, me convocaron a una reunión urgente. Mañana tendremos una gran maniobra, dijo el coronel Vargas. Vendrán invitados de otras unidades. Tiene que estar presente, señor Harand. Asentí, pero por dentro sentí la presión. Sabía que iban a exhibir el dragón modificado, y empecé a temer que lo que viera me obligaría a cambiar de opinión por completo. Al día siguiente, me desperté con el canto de un gallo a lo lejos. La luz del sol matutino se colaba por la ventana de mi alojamiento en la base. El aroma a café recién hecho llegaba desde la cantina. Me levanté, me estiré y fui a lavarme la cara. El agua fría me despertó por completo. Me puse una camisa de manga corta y fui a buscar al coronel Vargas. Estaba esperándome frente a la explanada de entrenamiento, con una radio en la mano, y me sonrió amistosamente. «Listo, señor Harand, hoy tenemos la gran maniobra, con invitados de otras unidades». Asentí, aunque por dentro me sentía un poco inquieto. No quería ver nada que me hiciera admitir que estaba equivocado. El jeep nos llevó de nuevo al campo de entrenamiento, esta vez a uno mucho más grande. Tenía colinas, zonas de matorral, barro y arroyos poco profundos. Se oía el ruido de varios vehículos, y los soldados se preparaban. El polvo lo inundaba todo. Vi 5 dragón aparcados en fila. 3 de ellos llevaban el sistema de la torre, que ellos habían modificado. Los otros 2 aún usaban nuestro sistema estándar. Me acerqué y toqué la carrocería de uno de los vehículos, caliente por el sol. «Hoy vamos a simular una situación de combate en la frontera», explicó el coronel Vargas, con obstáculos reales para probar su resistencia. Lo miré. «¿Y si un vehículo se avería? ¿Qué harán?». Él sonrió. «Siempre tenemos un plan B». La maniobra comenzó. Los soldados subieron a los dragón y la columna se puso en marcha. El estruendo de los motores era ensordecedor. El polvo era tan denso que tuve que taparme los ojos con la mano. El olor a tierra y a humo de los tubos de escape llenaba el aire. El primer vehículo, con nuestro sistema estándar, superó bien una colina, pero al llegar a una zona de barro poco profundo, el sistema de la torre empezó a dar problemas. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje de error. El conductor intentó reiniciarlo, pero no lo consiguió. Suspiré. ¿Lo ve? En estas condiciones, el sistema original no funciona. Pero el coronel Vargas no respondió.
Señaló al segundo dragón, el modificado. Ese vehículo atravesó el barro con total fluidez. La torreta giraba con normalidad. El soldado hizo un disparo de prueba. El sonido retumbó, y el proyectil dio en un blanco lejano sin el menor problema. Me quedé quieto, siguiéndolo con la mirada. «¿Cómo es posible?», murmuré. Entonces, la maniobra se intensificó. Simularon un ataque. Otro de los dragones estándar fue alcanzado en un costado. El sistema de la torre se bloqueó porque el polvo había entrado en los sensores. Los soldados tuvieron que bajarse del vehículo para intentar arreglarlo. Se oían órdenes por la radio. Todos parecían muy ocupados y estresados. Mientras tanto, los vehículos modificados respondieron al ataque al instante. Sus torretas giraban rápidamente y las pantallas se veían con claridad a pesar del polvo. Vi al joven que había modificado el sistema sonriendo a mi lado. Se acercó a mí. «¿Lo ve, ingeniero? Añadimos un simple filtro de polvo, pero funciona». Lo miré. «Pero no es el estándar. Si lo enviáramos a Estados Unidos para una inspección, probablemente no la pasaría». Él se rió entre dientes. «Pero aquí lo que necesitamos es que funcione en el campo de batalla, no en un laboratorio». Esas palabras me sentaron como una bofetada. Me giré para mirar a los otros dragón. Los modificados atravesaban un arroyo poco profundo. El agua salpicaba, pero el sistema no se apagaba. Las pantallas seguían encendidas, y el motor de la torreta seguía zumbando. Los invitados de otras unidades que habían venido a observar asentían con aprobación. Se oyeron algunos aplausos. Me quedé de brazos cruzados, observando la escena con una extraña sensación. Esa tarde, después de la maniobra, me senté en una sala de reuniones con el coronel Vargas y su equipo. Proyectaron un video con la grabación del ejercicio. Las imágenes eran claras. Los dragón modificados funcionaban mucho mejor. «¿Qué opina?», me preguntó. Dudé. «Es impresionante, pero sigo preocupado por la seguridad a largo plazo». Él asintió. «Lo entendemos, pero lo hemos probado muchas veces. Aquí tenemos que adaptarnos a nuestras condiciones». No respondí, pero por dentro empecé a preguntarme por qué. El sistema que yo había ayudado a diseñar no era tan resistente como debería en un lugar como este. Esa noche volví a mi alojamiento. Soplaba una brisa fresca y el olor de las flores de un jardín cercano llegó hasta mi nariz. A lo lejos se oía una suave música española. Me quedé mirando el cielo, lleno de estrellas. Siempre había pensado que los españoles simplemente compraban material caro y no sabían usarlo, pero ahora veía que lo estaban mejorando. «¿Qué demonios está pasando?», pensé, suspiré y entré en mi habitación. No pude dormir en toda la noche. Mañana seguro que vería algo más. Al día siguiente, me desperté con el sonido de los camiones que pasaban por la base. La luz del sol matutino entraba en la habitación. El aroma a café caliente llegaba desde la cantina. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. Hoy era el día en que tenía que participar en el entrenamiento de verdad. El coronel Vargas vino a buscarme a la puerta. Sonrió ampliamente y me llevó a la zona de aparcamiento. Varios dragón estaban aparcados en fila. Algunos estaban siendo revisados por los soldados. Vi el sistema de la torre que habían modificado. Parecía más robusto de lo que pensaba. «Hoy podrá probarlo al volante», dijo el coronel Vargas. Fruncí el ceño. «No soy un soldado, solo un ingeniero». Él se rió entre dientes. «No se preocupe, solo es para que pruebe el sistema y vea cómo funciona en el campo de verdad». Subí al dragón modificado y me senté junto al conductor. El sargento Javier me saludó con un gesto de cabeza y arrancó el motor. El sonido era suave. El vehículo se puso en marcha hacia el campo de entrenamiento. El campo de hoy era enorme, con colinas, zonas de matorral, barro y agua. El polvo lo cubría todo. El olor a tierra húmeda, mezclado con el de las plantas silvestres, llenaba el aire. Me sentí un poco emocionado. «Pruebe a controlar el sistema de la torre», dijo Javier. Pulsé los botones en la pantalla. La torreta giró con suavidad. La imagen de la cámara era nítida, a pesar del polvo. Hice un disparo de prueba. El sonido retumbó,
y el proyectil dio en un blanco lejano. Sonreí para mis adentros. Funcionaba realmente bien. Pero entonces, el vehículo atravesó un lodazal espeso. El agua salpicó con fuerza. Pensé que el sistema se apagaría, pero la pantalla siguió encendida. La torreta seguía girando. No apareció ningún mensaje de error. ¿Cómo es posible?, murmuré. Javier se giró para mirarme. Le añadimos una capa de protección contra el agua. Usamos materiales que encontramos aquí, de producción local. Son muy resistentes. Lo miré. Pero no son nuestros estándares. Él sonrió. Sus estándares son buenos, pero aquí tenemos que adaptarnos al terreno. La montaña no es como el desierto. Esas palabras me hicieron pensar. Siempre había creído que los españoles solo imitaban, pero ahora veía que estaban innovando de verdad. El entrenamiento continuó. Simulamos una situación de combate con blancos falsos colocados en fila. Los otros dragón, los que usaban nuestro sistema original, empezaron a tener problemas. Las pantallas parpadeaban y luego se apagaban. Los soldados tenían que detener los vehículos para intentar arreglarlos. Mientras tanto, nuestro vehículo seguía moviéndose con agilidad. Volví a disparar. La torreta respondió al instante. El sonido del proyectil retumbó y el blanco cayó. El coronel Vargas contactó por radio. ¿Lo ve, señor Harand? El sistema que hemos modificado funciona perfectamente en estas condiciones. No respondí, pero por dentro empecé a aceptarlo. Esa tarde, hicimos una pausa. Me bajé del vehículo y fui a ver los otros dragón. Vi a los soldados reparando el sistema original. Los cables estaban sueltos por la humedad y el polvo lo cubría todo. Suspiré. Nuestro sistema debería ser más resistente. Entonces, el joven que había modificado el sistema se acercó a mí. Llevaba herramientas en la mano. «Ingeniero, eche un vistazo a esto». Abrió el panel de control del sistema modificado. Vi los cables envueltos con una cinta especial y un filtro de polvo adicional. Parecía simple, pero era efectivo. Tardamos 2 semanas en probarlo, dijo. Al principio fallaba a menudo, pero fuimos ajustándolo hasta que se estabilizó. Lo miré. ¿Por qué no esperaron a recibir las piezas de nuestra parte? Él sonrió levemente. No podíamos esperar. Nuestra frontera tiene que estar siempre protegida. Si el enemigo ataca, tenemos que responder de inmediato. Esas palabras me dejaron sin habla. Siempre había pensado que los españoles eran perezosos, que dejaban todo para mañana. Pero ahora veía su capacidad de reacción. Esa noche, cené con el equipo. Comimos paella, y el aroma a azafrán llenaba el aire. Hablaban en voz baja sobre el entrenamiento. «Mañana iremos cerca de la frontera», dijo el coronel Vargas. «Habrá una situación real que observar». Fruncí el ceño. «¿Real? ¿Es peligroso?» Él sonrió. «No se preocupe. Solo será observación, pero podrá ver los dragón en un campo de batalla real». Asentí, pero por dentro me sentí preocupado. Si algo salía mal, ¿qué haría yo? Por la noche, me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban intensamente. Soplaba una brisa fresca y el olor del incienso de una pequeña capilla cercana llegó hasta mi nariz. Pensé en mi casa, en la fábrica de Estados Unidos donde todo estaba tan ordenado. Pero aquí, todo parecía caótico, pero funcionaba. ¿Qué demonios está pasando?, pensé. Suspiré y entré en mi habitación, pensando en el día siguiente. Quizás vería algo que cambiaría mi forma de pensar para siempre. Al día siguiente, me desperté muy temprano. El sonido de los camiones retumbaba a lo lejos. La luz del sol matutino entraba en la habitación. El aroma a café llegaba desde la cantina. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. El coronel Vargas vino a buscarme a la puerta. Sonrió ampliamente y me llevó a la zona de aparcamiento. Varios dragón estaban aparcados en fila. Los soldados estaban preparando el equipo. Vi el sistema de la torre que habían modificado. Parecía aún más robusto. «Hoy vamos cerca de la frontera», dijo el coronel Vargas. «Verá su uso en una situación real». Asentí, pero por dentro me sentía inquieto. La frontera podía ser peligrosa.
Yo no era un soldado, solo un ingeniero de Estados Unidos. Subimos a un jeep. La carretera serpenteaba por montañas y zonas de matorral. El polvo se levantaba constantemente. El olor a hojas mojadas, mezclado con el de la tierra, llenaba el aire. El vehículo saltaba, y tuve que agarrarme con fuerza al asiento. Por el camino, el coronel Vargas me habló de la frontera. Tenemos problemas a menudo, pero el dragón nos ha ayudado mucho. Y desde que modificamos el sistema, aún más. Escuché en silencio, pensando en el sistema que mi empresa había diseñado. Debería haber sido perfecto, pero aquí lo habían modificado ellos mismos. Al llegar al puesto de observación, vi un pequeño campamento militar. Había 2 dragón aparcados, uno con nuestro sistema original, el otro modificado. Los soldados montaban guardia. Se oía el sonido bajo de una radio. «Estamos muy cerca de la frontera», dijo el coronel Vargas. «Haremos un pequeño ejercicio y observaremos la situación». Me acerqué al dragón modificado. Vi que habían añadido una placa protectora contra el polvo en los sensores y habían cambiado el motor por uno más resistente al calor. «¿Por qué cambiar el motor?», le pregunté a Javier, el conductor. Él sonrió. «Aquí hace mucho calor. El motor original se sobrecalentaba y fallaba a menudo, así que usamos uno más resistente, de una fábrica local». Fruncí el ceño. «Pero no cumple las especificaciones. Si lo inspeccionaran, podría no pasar el estándar». Él se rió entre dientes. «El estándar es importante, pero la vida de un soldado lo es más. Si el vehículo se para en medio del campo de batalla, estamos muertos». Esas palabras me dejaron sin habla. Siempre había pensado que nuestro sistema era el mejor, pero aquí las condiciones eran diferentes. El entrenamiento comenzó. El dragón modificado se puso en marcha, atravesando un terreno accidentado, pequeñas colinas y charcos de barro. El sistema de la torre funcionaba con normalidad. La torreta giraba con suavidad, y la pantalla se veía con claridad. Mientras tanto, el vehículo con el sistema original no llegó muy lejos. La pantalla empezó a parpadear y mostró un mensaje de error. El polvo había entrado por una rendija de ventilación. Los soldados tuvieron que parar el vehículo y abrir el panel para repararlo. Suspiré. «¿Lo ve? En estas condiciones, el sistema original no aguanta». Pero el coronel Vargas señaló al vehículo modificado. «Mire, ese sigue funcionando perfectamente». Seguí su mirada. Ese vehículo hizo un disparo de prueba. El sonido del cañón retumbó y el proyectil dio en un blanco lejano, sin ningún problema. Esa tarde, llegó una noticia por la radio. «Grupo hostil cerca de la frontera. Prepárense». La tensión se apoderó de todos. Sentí que el corazón se me aceleraba. Esto ya no era un entrenamiento, era una situación real. El dragón modificado fue enviado al frente. Los soldados subieron al vehículo, que se movió lentamente. Yo observaba desde el puesto de observación. El viento susurraba entre las hojas. Poco después, se oyeron disparos a lo lejos. El corazón me latía con fuerza. «¿Qué pasa?», pregunté. El coronel Vargas escuchaba la radio. «Se han encontrado con un pequeño grupo. Están haciendo disparos de advertencia». Miré por los prismáticos. Vi al dragón modificado, respondiendo al fuego. La torreta giraba rápidamente. El sistema funcionaba a la perfección, pero el dragón con el sistema original, que iba detrás, tuvo problemas. El sistema de la torre se bloqueó por el polvo y la humedad. Los soldados tuvieron que bajarse del vehículo, exponiéndose al peligro. Sentí un sudor frío. Si algo pasaba, mi empresa podría perder su reputación. Javier, que estaba en el dragón modificado, informó por radio. «El sistema funciona perfectamente, hemos hecho blanco. El grupo se retira». Todos respiraron aliviados. Se oyeron algunos aplausos. Esa noche, volvimos al campamento. Cené con el equipo. Comimos un guiso de garbanzos y el aroma a chorizo llenaba el aire. «Mañana hablaremos sobre más mejoras», dijo el coronel Vargas. Asentí, pero por dentro empecé a pensar de otra manera. El sistema que ellos habían modificado podría ser mejor de lo que yo creía. Por la noche,
Me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban intensamente. Soplaba una brisa fresca, y el olor de las flores de un jardín llegó hasta mi nariz. Pensé en el timón del dragón. Originalmente, era el control perfecto de Estados Unidos. Pero ahora, estaba en manos de los españoles, y lo manejaban con una flexibilidad que yo no conocía. ¿Qué demonios está pasando?, pensé. Suspiré y entré en mi habitación, pensando en lo que había visto. Quizás me había equivocado de verdad. Al día siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros piando en el bosque junto al campamento. Una suave luz solar entraba en la habitación. El olor a tierra húmeda, mezclado con el de las hojas, llegó hasta mi nariz. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. Hoy era un día importante. El coronel Vargas vino a buscarme de nuevo, sonrió ampliamente y me llevó a la sala de reuniones. Varios oficiales estaban sentados esperando. Sobre la mesa había mapas y documentos. El ventilador de techo giraba lentamente. Hoy hablaremos de cómo mejorar aún más el sistema, dijo el coronel Vargas, después de lo que vimos en el campo de batalla real. Asentí y me senté a su lado, todavía sintiéndome confundido. El sistema que habían modificado funcionaba realmente bien, pero seguía preocupado por los estándares. La reunión comenzó. El joven que había modificado el sistema se puso de pie. Sostenía una hoja de papel en la mano. Hemos añadido protección contra la humedad y hemos cambiado los sensores por unos más resistentes al polvo. Lo miré. ¿Pero por qué no informaron a la empresa para que les ayudáramos? Él sonrió levemente. Necesitábamos una solución rápida y conocemos el terreno mejor que nadie. Esas palabras me dejaron sin habla. Siempre había pensado que los españoles carecían de iniciativa, pero ahora veía que encontraban sus propias soluciones. Después, proyectaron un vídeo del día anterior. Las imágenes del dragón modificado, disparando con precisión, con la torreta girando ágilmente a pesar del polvo, contrastaban con las del vehículo con el sistema original, parado e inútil. ¿Lo ve?, dijo el coronel Vargas en voz baja. Tenemos que adaptarlo a nuestras condiciones. Suspiré. Sí, pero si lo modifican así, podrían perder la garantía. Él se rió entre dientes. La garantía es importante, pero la vida de un soldado lo es más. La reunión continuó. Me pidieron mi opinión. Intenté explicar las ventajas del sistema original, pero por dentro empecé a ver sus debilidades. El clima de aquí era mucho más duro de lo que habíamos probado en el laboratorio. Esa tarde, salimos de nuevo al campo. El dragón modificado fue sometido a pruebas aún más duras. Subió por colinas empinadas, atravesó aguas más profundas. El estruendo del motor retumbaba y el agua salpicaba con fuerza. Yo observaba desde lejos. Soplaba un viento fuerte y el olor a barro llenaba el aire. La torreta seguía girando con normalidad. La pantalla no se apagó, pero entonces llegó una noticia urgente por la radio. La situación en la frontera se ha vuelto más tensa. Hay movimientos en el otro lado. Todos se quedaron quietos. Sentí que el corazón se me aceleraba. Esto no era un entrenamiento. Se acercaba mucho a la realidad. El coronel Vargas se giró para mirarme. Señor Harand, puede que tenga que quedarse aquí un poco más. Asentí, pero por dentro me preocupaba el informe que tenía que enviar a la empresa. Si informaba de que la modificación local era mejor, la empresa podría quedar en mal lugar. Nos desplazamos a un punto más cercano a la frontera. 2 dragón fueron enviados al frente, uno con el sistema original, el otro modificado. El viento susurraba entre las hojas y el sol brillaba con fuerza. Poco después, se oyeron disparos a lo lejos. El corazón me latía con fuerza. Los soldados corrieron hacia los vehículos. Yo me quedé junto al coronel Vargas, que escuchaba la radio atentamente. Han encontrado a un grupo hostil, dijo. Están haciendo disparos de advertencia. Miré por los prismáticos. Vi al dragón modificado avanzando lentamente, la torreta buscando objetivos. Disparó con precisión. El sonido de los proyectiles retumbó. Pero el dragón con el sistema original tuvo problemas. La pantalla mostró un mensaje de error.
El polvo y el calor habían averiado los sensores. El conductor intentó reiniciarlo, pero no hubo tiempo. Sistema bloqueado, se oyó por la radio. Sentí un escalofrío. Si el vehículo se quedaba parado en medio del campo de batalla, podía ser muy peligroso. Mi empresa había diseñado ese sistema. Si algo pasaba, nuestra reputación quedaría por los suelos. El coronel Vargas dio una orden. Retiren ese vehículo, envíen el modificado en su lugar y manden refuerzos. El dragón modificado ocupó su lugar. La torreta giró rápidamente y respondió al fuego. El grupo hostil se retiró. El sonido de los disparos cesó. Todos respiraron aliviados, pero yo me quedé quieto, mirando el vehículo averiado. Era mi trabajo, pero en condiciones reales no había aguantado. Esa noche volvimos al campamento. Cené con el equipo, comimos una sopa de ajo y el olor a pimentón llenaba el aire. Mañana la situación podría empeorar, dijo el coronel Vargas. Asentí, pero por dentro me sentí presionado. Tenía que informar a la empresa, pero ¿cómo iba a decirlo? Por la noche, me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban intensamente. Soplaba una brisa fresca, y el olor del incienso de la capilla llegó hasta mi nariz. Pensé en el timón del dragón. Debería haber sido un control perfecto, pero aquí, los españoles lo habían hecho más flexible. ¿Qué demonios está pasando?, pensé. Suspiré y entré en mi habitación, pensando en lo que pasaría al día siguiente. Quizás tendría que aceptar la verdad. Al día siguiente, me desperté con el sonido de una explosión lejana. La luz del sol matutino entraba en la habitación. Un ligero olor a humo se mezclaba con el de la tierra húmeda. El corazón me latía con fuerza. No era una pesadilla. Era la realidad que estaba sucediendo. El coronel Vargas vino a buscarme a toda prisa. Su rostro era serio. La situación en la frontera ha empeorado. Tenemos que ir allí ahora mismo. Asentí, pero por dentro sentí miedo. Yo no era un soldado. Solo era un ingeniero que había venido a ver un vehículo. Subimos a un jeep. La carretera era aún más accidentada, atravesando un bosque denso. El viento susurraba con fuerza entre las hojas. El polvo lo cubría todo. El olor a sudor mezclado con el de la gasolina llenaba el aire. Por el camino, la radio no paraba de sonar. El enemigo se mueve. Preparen los dragón. Envíen los modificados primero. Los otros que los sigan, respondió el coronel Vargas con calma. ¿Será muy peligroso?, pregunté en voz baja. Él se giró para mirarme. Estamos preparados, pero usted, señor Harand, manténgase a distancia. Al llegar al lugar, vi un campamento improvisado. 3 dragones estaban aparcados en fila, uno con nuestro sistema original, 2 modificados. Los soldados estaban revisando las armas. Se oían órdenes a gritos. El sol brillante hacía que el sudor me corriera por la cara. Me acerqué al dragón con el sistema original. Abrí el panel. Todo parecía normal, pero sabía que el clima de aquí era brutal. El polvo y la humedad podían estropearlo todo. Prueben el sistema de la torre, le dije a un soldado. Pulsó un botón. La pantalla se iluminó y la torreta giró. Pero vi polvo acumulado en algunos puntos. Tengan cuidado con el polvo, le advertí. Poco después, la situación se volvió más violenta. Los disparos sonaban cada vez más cerca. El corazón me latía con fuerza. Los soldados subieron a los vehículos. El dragón con el sistema original fue enviado al frente, seguido por los modificados. Yo me quedé junto al coronel Vargas. Mire, estamos respondiendo, dijo, sosteniendo unos prismáticos. Seguí su mirada. Vi al dragón con el sistema original avanzando. La torreta buscó un objetivo y disparó 2 o 3 veces. El sonido de los proyectiles retumbó, pero entonces la pantalla del vehículo mostró un mensaje de error. Los sensores se habían bloqueado por el denso polvo y el calor extremo. Sistema averiado, se oyó por la radio, con voz de pánico. Sentí que se me helaba la sangre. Era el vehículo que mi empresa había vendido. Si algo pasaba,
nuestra reputación quedaría destrozada, y lo que era peor, los soldados podían resultar heridos. Pensé en el informe que tenía que enviar a Estados Unidos. Un gran contrato estaba a punto de esfumarse. El coronel Vargas dio una orden al instante. «Retiren ese vehículo. Envíen el modificado». El dragón modificado avanzó. La torreta giraba con agilidad. La pantalla se veía con claridad a pesar del polvo. El soldado disparó. El sonido del cañón fue continuo. Los proyectiles dieron en el blanco con precisión. El grupo enemigo se retiró. Me quedé quieto, mirando el vehículo averiado, parado en medio del campo. Los soldados bajaron para repararlo rápidamente, pero en una situación real era demasiado arriesgado. Javier, que conducía el vehículo modificado, informó por radio. «El sistema funciona a la perfección. Hemos controlado la situación». Todos respiraron aliviados. Pero yo sentí vergüenza. El sistema que yo había ayudado a diseñar había fallado en un momento crítico, mientras que el sistema que ellos habían modificado les había salvado la vida. Esa tarde, volvimos a un lugar seguro. Me agaché para examinar el dragón averiado. Los cables estaban sueltos por la humedad, los sensores, obstruidos por el polvo. Suspiré profundamente. «¿Lo ve?», dijo el coronel Vargas en voz baja. «Tenemos que adaptarlo a nuestras condiciones. No basta con usar el material original». Asentí. «Sí, ya lo entiendo». Pero por dentro, sabía que era algo más que eso. Siempre había pensado que los españoles solo compraban y usaban, pero lo habían mejorado, y ahora tenía que enfrentarme a la realidad. Esa noche, cené con el equipo, comimos tortilla de patatas y el olor a pimiento y ajo llenaba el aire. Hablaban en voz baja sobre los acontecimientos del día. «Mañana haremos el informe», dijo el coronel Vargas. «¿Nos ayudará a explicarlo, señor Harand?» Sonreí levemente. «Sí, diré la verdad. Por la noche, me quedé mirando el cielo. Las estrellas brillaban intensamente. Soplaba un viento fuerte, y el olor a lluvia que se acercaba se mezclaba con el de la tierra. Pensé en el timón del dragón. Originalmente, era el control de Estados Unidos, pero ahora estaba en manos de los españoles, y lo manejaban mejor. ¿Cómo era posible?, pensé. Suspiré y entré en mi habitación, pensando en lo que había pasado. Quizás me había equivocado desde el principio, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, me desperté con el sonido de la lluvia cayendo. La luz del sol matutino se colaba entre las nubes grises. El olor a tierra húmeda entraba en la habitación. Mi corazón todavía latía con fuerza por los acontecimientos del día anterior. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. Hoy era el día en que tenía que tomar una decisión. El coronel Vargas vino a buscarme a la puerta. Su rostro parecía tranquilo. La situación se ha calmado. Hoy tendremos la reunión de resumen. Asentí y lo seguí a la sala de reuniones. Varios oficiales estaban sentados esperando. Sobre la mesa había documentos y fotos del incidente. La lluvia golpeaba suavemente el tejado. El aroma a café caliente flotaba en el aire. La reunión comenzó. El coronel Vargas se puso de pie. Ayer, el dragón modificado nos ayudó enormemente. El sistema de la torre fue resistente y pudimos controlar la situación. Escuché en silencio, mirando las fotos en la pantalla. Vi el vehículo averiado, parado, y el modificado, disparando en respuesta. Sentí un peso en el pecho. Javier, el joven, que había modificado el sistema, tomó la palabra. Añadimos un filtro de polvo y ajustamos el cableado. Funcionó bien bajo la lluvia y en el barro. Lo miré. Sí, lo vi. Es impresionante. Pero por dentro, sabía que era algo más que eso. Siempre había pensado que los españoles solo compraban y usaban mal el material, pero le habían dado vida a este vehículo. Conocían el terreno mejor que nosotros. El coronel Vargas se giró para mirarme. «¿Qué opina, señor Harand? ¿Deberíamos hacer más mejoras?» Dudé un momento, y luego hablé. «Sí, creo que deberíamos aprender unos de otros». Todos se quedaron en silencio, mirándome. Sentí que me sonrojaba, pero continué.
El sistema que ayudé a diseñar es bueno en un laboratorio, pero aquí no es suficiente. Ustedes lo han adaptado al campo de batalla real. Lo admito, se oyeron algunos aplausos. Javier sonrió ampliamente. Gracias, ingeniero. La reunión continuó. Hablamos de más mejoras. Propuse ideas de la empresa, pero también escuché sus opiniones. Fue diferente. No era yo enseñándoles a ellos, sino que intercambiábamos conocimientos. Esa tarde la lluvia paró. Salí a la zona de aparcamiento. Vi el dragón modificado, aparcado. El sol se reflejaba en su carrocería. Me acerqué y toqué el timón que usaba el conductor. Este timón, originalmente, pensé que era el control perfecto de Estados Unidos. Lo diseñamos para que fuera preciso, pero ahora veía que era más flexible. Los españoles lo habían adaptado a los caminos accidentados, al polvo y a la lluvia. Me quedé quieto, pensando en todo lo que había pasado. Los había subestimado pensando que solo eran usuarios, pero eran los verdaderos dueños. Porque habían hecho que la tecnología cobrara vida. ¿Cómo era posible?, pensé. Suspiré. Quizás me había equivocado desde el principio. Volví a la sala de reuniones. El coronel Vargas me estaba esperando. Señor Harand, vamos a informar a nuestros superiores. ¿Nos ayudará? Asentí. Sí, diré la verdad, que sus modificaciones son excelentes. Esa noche, llamé a mi jefe en Estados Unidos. Su voz sonó clara por el teléfono. James, ¿cómo va todo? ¿Funciona bien el dragón? Respiré hondo. Sí, pero hay algo que debo decirle. Los españoles han modificado el sistema de la torre por su cuenta, y funciona mejor en condiciones reales. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir? Le expliqué todo. El polvo, la humedad, el incidente en la frontera. Deberíamos colaborar con ellos. No solo venderles el material y ya está. Su voz sonó más aguda. Pero nuestros estándares. Los estándares son buenos, respondí con confianza. Pero el campo de batalla real es diferente. Si aprendemos de ellos, seremos mejores. La conversación terminó con el acuerdo de concertar una reunión. Colgué el teléfono, sintiéndome aliviado. Era el comienzo de un cambio. Al día siguiente fui a la fábrica de Santa Bárbara Sistemas. Vi al equipo de ingenieros trabajando, el sonido de la maquinaria retumbaba y el olor a aceite llenaba el aire. Me acerqué a Javier. Hola. Me saludó con un gesto de cabeza. Sonreí. He venido a ayudar a mejorar el sistema. Lo haremos juntos. Parecía sorprendido. ¿De verdad? Asentí. Sí, he aprendido mucho de ustedes. Nos sentamos a hablar, intercambiando ideas. Vi que usaban herramientas sencillas, pero efectivas. No se trataba solo de tecnología, sino de comprender el entorno. Esa tarde, empezamos a modificar un nuevo dragón. Ayudé a soldar los cables. Mis manos se ensuciaron, pero me sentí pleno. Pensé de nuevo en el timón. No era solo una herramienta, sino un símbolo de adaptación. Los españoles me habían enseñado que el verdadero control consiste en dejar que otros tomen la iniciativa a veces. Sonreí para mis adentros. ¿Qué demonios está pasando?, pensé, pero ahora lo entendía. Mañana propondría un plan de colaboración serio. Era un nuevo comienzo. Al día siguiente, me desperté con el cese de la lluvia. El sol entraba suavemente en la habitación. El olor a tierra húmeda flotaba en el aire. Me sentí en paz. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. Hoy era el día en que propondría mi nuevo plan. El coronel Vargas me esperaba en la fábrica. Sonrió ampliamente, con unos documentos en la mano. «Listo, señor Harand. Vamos a hablar de nuestro futuro juntos». Asentí y lo seguí a la sala de reuniones. Varios ingenieros estaban sentados esperando. El ventilador de techo giraba lentamente. Un ligero olor a aceite flotaba en el aire. Sobre la mesa había planos del dragón. La reunión comenzó. Me puse de pie y los miré a todos. Vine aquí para supervisar, pero ahora quiero aprender de ustedes. Todos se quedaron en silencio, mirándome. Javier sonrió levemente. Bienvenido, ingeniero.
Expliqué mi plan. Combinaremos la tecnología estadounidense con las adaptaciones españolas para hacer que el dragón sea más resistente en condiciones reales. El coronel Vargas asintió. Excelente, tenemos más ideas. Empezamos a hablar. Javier señaló un plano. Aquí añadiremos un sistema de protección contra el barro, usando materiales locales. Miré de cerca. Y yo añadiré un software de nuestra empresa para que el control sea más preciso. Se oyeron algunas risas. El ambiente era relajado. Me sentí parte del equipo, no solo un visitante. Esa tarde nos pusimos a trabajar. Ayudé a Javier a instalar una nueva pieza. Mis manos se ensuciaron de grasa, pero me sentí pleno. El sonido de un martillo retumbaba. El olor a metal caliente flotaba en el aire. Mientras trabajábamos, Javier me preguntó en voz baja, ¿qué pensaba de nosotros al principio? Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Al principio, pensé que solo compraban y usaban, pero ahora veo que lo mejoran. Él sonrió. No somos perfectos, pero lo intentamos. Esas palabras me hicieron pensar. Los había subestimado, pensando que Estados Unidos era mejor. Pero aquí vi un esfuerzo real. Le pregunté, ¿por qué lo modificaron ustedes mismos, sin esperarnos? Javier respondió, porque tenemos que proteger nuestro país. No podemos esperar. Asentí, sintiéndome un poco avergonzado. Siempre había pensado que no se lo tomaban en serio, pero eran más serios que nadie. Esa tarde, terminamos el trabajo. El nuevo dragón estaba listo. El sistema de la torre funcionaba con suavidad. La pantalla se veía brillante y clara. La torreta giraba a la perfección. Me quedé mirándolo y toqué de nuevo el timón. No era solo una herramienta, sino un símbolo de adaptación. Los españoles me habían enseñado que el verdadero control consiste en estar dispuesto a aprender. Esa noche, cené con el equipo. Comimos cochinillo asado y el aroma a laurel llenaba el aire. Hablaban animadamente. El coronel Vargas levantó su copa. Gracias, señor Harand, por entendernos. Levanté mi copa. Gracias a ustedes por enseñarme. Por la noche, paseé solo por la base. Soplaba una brisa fresca. Las estrellas brillaban intensamente. El olor de las flores llegó hasta mi nariz. Pensé en mi vida. Siempre me había aferrado a los estándares, pensando que lo sabía todo. Pero aquí, vi que la sabiduría no viene de una fábrica, sino de la gente que usa las cosas en la vida real. ¿Cómo era posible?, pensé. Suspiré. Quizás me había equivocado desde el principio. Mañana volvía a Estados Unidos, pero me llevaría esta lección conmigo, y propondría a la empresa una colaboración seria. Sonreí para mis adentros. Era un punto de inflexión. Al día siguiente, me desperté con el canto de los pájaros en el bosque junto al campamento. El sol entraba suavemente en la habitación. El olor a tierra húmeda mezclado con el de las hojas llegó hasta mi nariz. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. Hoy era el día en que me iba. El coronel Vargas vino a buscarme a la puerta. Sonrió ampliamente, con un maletín en la mano. Señor Harand, vamos al aeropuerto. Pero antes, tenemos que hablar de algo. Asentí y lo seguí a la zona de aparcamiento. El dragón que habíamos modificado juntos estaba aparcado allí. El sol se reflejaba en su carrocería. Los soldados estaban alrededor, mirándome con amabilidad. Este es nuestro trabajo, dijo el coronel Vargas. Usted nos ha ayudado mucho. Miré el vehículo y toqué suavemente el timón. No era solo acero, sino un símbolo de aprendizaje. Originalmente, pensé que este timón controlaba todo desde Estados Unidos. Pero ahora, estaba en manos de los españoles, y lo manejaban mejor, con una sabiduría adaptada a la vida real. Me giré hacia Javier. Gracias por enseñarme. Él sonrió. Aprendemos unos de otros. Nadie lo sabe todo. Esas palabras me hicieron pensar en todo lo que había pasado. Había llegado con arrogancia, pensando que los españoles solo compraban y usaban, pero eran creativos, innovaban, le daban vida a la tecnología. Vi las debilidades de nuestro sistema, que no resistía en condiciones reales,
y vi su fortaleza, su capacidad para solucionar problemas rápidamente. ¿Cómo era posible? Pensé. Suspiré. Quizás me había equivocado desde el principio. El coronel Vargas me entregó un documento. Este es el plan de colaboración. Enséñeselo a su empresa. Lo tomé y lo abrí. Combinaba ideas de ambos lados. Tecnología estadounidense mezclada con la sabiduría española. Se lo presentaré. Llevaremos a cabo este proyecto. Los soldados aplaudieron suavemente. El sonido retumbó en la explanada. El olor del incienso de la capilla llegó hasta mi nariz. Me sentí cálido, como si hubiera encontrado una nueva familia. De camino al aeropuerto, el jeep atravesó carreteras sinuosas, montañas y zonas de matorral. Soplaba una brisa fresca y agradable. Miré por la ventana y vi a unos niños jugando al borde de la carretera. Sus sonrisas me recordaron a mi hogar. España es un país precioso, dije en voz baja. El coronel Vargas sonrió. Sí, pero son los españoles los que lo hacen aún más bonito. En el aeropuerto, me despedí de ellos con un fuerte abrazo. Nos veremos de nuevo. Javier asintió. Esperamos buenas noticias de su parte. Subí al avión y me senté junto a la ventana. El avión despegó. Miré hacia abajo y vi la tierra de España, verde y montañosa. Sentí que algo había cambiado dentro de mí. En el avión, abrí mi ordenador y escribí un informe para mi jefe. No solo vendemos vehículos, tenemos que aprender de nuestros clientes. La sabiduría española ha hecho que el dragón sea más fuerte. Deberíamos colaborar. Envié el correo y cerré los ojos, pensando en todo. Siempre había creído que la sabiduría venía de las grandes fábricas, de los ingenieros estadounidenses. Pero ahora sabía que la verdadera sabiduría viene de la gente que usa las cosas en la vida real, de las manos que las adaptan a su propio mundo. No se trata solo de máquinas, sino de entenderse mutuamente. Esa es la verdad universal que aprendí aquí. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, salí. El aire era frío, pero yo me sentía cálido por dentro. Llamé a mi jefe. Tengo un nuevo plan. Vamos a colaborar con los españoles. Cambiará nuestra empresa. Escuchó y luego dijo, ven a mi despacho. Hablemos. Sonreí, sabiendo que todo iría bien. ¿Qué demonios estaba pasando?, pensé. Pero ahora me había rendido. Me había rendido a la sabiduría,